cálculo de tipo de sistema tipo impelente efectuado bajo condiciones estándares arrojó los siguientes parámetros para la situación del ventilador. Condición estándar. Anote, la condición estándar indica que está a nivel del mar. ¿Ya? Esa es la condición estándar. En esa condición estándar, el caudal era 14.500 pies cúbicos por minuto y la presión estática 6,5 pulgadas de agua. Se desea especificar el ventilador para instalar el sistema, cambia la condición. Ese ventilador tiene que ir a 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar, o 7.545 pies, donde la presión barométrica medida es de 22,1 pulgadas de mercurio y la temperatura seca del aire es de 6 grados como promedio o 48 o 42,8 grados Fahrenheit. El concepto de densidad 1,32 es una constante, pulgadas de mercurio, dividido por 460 más la temperatura Fahrenheit. ¿Qué voy a hacer? Determinar a esa altura, 7.545 pies, qué densidad existe. Lo único que tengo que hacer, cambiar la presión, que son 22,10, y cambiar la temperatura en Fahrenheit. Hay otra fórmula que ustedes la tienen en los apuntes que también habla, esto es para norma americana. Para norma métrica, aquí dicen columnas de agua, este es mercurio, aquí son milímetros de agua, que ya se la voy a mostrar, y acá es temperatura en grados Celsius. Hay dos formas de hacerlo. Solamente cambia ese factor y cambia ese factor. Reemplazo los datos, multiplico y divido por la suma de estos dos y me da que la densidad es 0,0583 libras por cúbico a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Teniendo esa condición, corrijo el valor de la presión estática de 22,10. Por lo tanto, tengo la densidad, factor de corrección, tengo la densidad base 0,075, que es la condición nivel de mar, y tengo la nueva densidad. El factor de corrección es 0,777. A esa altura, la presión estática corregida, que era de 6,5, que está ahí en el título, se corrige por 0,777. Por lo tanto, la nueva presión que va a arrojar ese ventilador va a ser de 5,0 pulgadas de agua. El caudal permanece constante, pero va a variar la potencia. Porque yo necesito ese caudal. Sí. Alguien tiene que sufrir el castigo. No, si no es castigo, aquí es cálculo. Baja la presión estática. Por lo tanto, tengo el caudal que requiero, porque el caudal no va a variar, la nueva presión, pulgadas de agua, o 127 milímetros columna de agua, y lo hago, caudal, nueva presión estática, 6.356 por la eficiencia, considerando la eficiencia de un 70%. Reemplazo el caudal, reemplazo la nueva presión estática, ese 6.000 lo multiplico por 0,7, me da 4.450. 14.500 por 5 dividido por 14.000%, la potencia del frenado nuevo va a ser de 16,3. ¿Y qué potencia teníamos? No, la potencia no la teníamos. Solamente dice que
si nosotros calculamos a nivel del mar, va a determinar que la potencia del equipo iba a ser mayor. Como hay menos presión estática, necesito menos potencia. ¿Ok? Ahí quedamos. Quiero mostrar. Aquí está la otra forma para calcular la densidad. 0,465 por la presión barométrica en milímetros de agua, dividido por 273 más temperatura, pero aquí la temperatura es en grados Celsius. Y el resultado me da kilos partido por metro cúbico. ¿Ok? La otra me daba libras partido por metro cúbico. Eso lo tienen los otros. Son dos formas de calcular densidad. Ahí está, libras partido por pie cúbico. ¿Ok? Ahí tenemos que fijarnos en eso entonces, en ese detalle. Y tienen que ver, pueden aplicar las dos formas, cualquiera. Bien. La potencia del motor del ventilador. La potencia que se debe instalar es un factor de servicio de al menos 1,5, 1,15 es mayor que la potencia consumida. Por la partida, por eso es que siempre es mayor que la potencia en régimen cuando el motor está funcionando en régimen. Las consideraciones que deben hacerse para calcular la potencia del motor son caudal, metros cúbicos partido por segundo, la presión del circuito en pascales, y la potencia del motor en kilowatts. N, en la fórmula, representa la eficiencia del ventilador. Lo acabo lo varía entre 70 a 85 dependiendo de la fabricación, tamaño y punto de trabajo. AHP es la potencia necesaria para mover el caudal de aire en un circuito cuya depresión es H en kilowatts. BHP, potencia del frenado en kilowatts. Por lo tanto, esto es para mover el aire y esto es potencia de frenado. Esta que está aquí siempre va a ser mayor que esa. ¿Por qué? Porque esto es para sacarlo de la inercia del ventilador. DSUE, eficiencia de la transmisión, la cual varía entre un 90 para transmisión por polea y correa y un 100% para transmisión directa. MSUE, eficiencia del motor, la cual varía entre 85 y 95. Estos son los conceptos para determinar la potencia del ventilador, del motor del ventilador. Caudal Q, el caudal es un ventilador en la masa de aire que puede desplazarse en una unidad de tiempo. Se expresa en metros cúbicos hora, que equivale 1,7 metros cúbicos hora, equivale a un pie cúbico partido por minuto. CFM es pie cúbico partido por minuto. La presión dinámica es la fuerza por unidad de superficie provocada por el movimiento del aire y se manifiesta en el mismo sentido de la dirección de esta. Dicha presión es siempre positiva. La presión estática es el valor de la fuerza que ejerce el aire sobre las paredes de las tuberías en sentido perpendicular a ellas. Esta presión es positiva cuando es mayor que la atmósfera. Si las paredes de la tubería fuesen elásticas, veríamos cómo se dilatan sobre presión, cómo se inflan. Cuando es negativa, es decir, menor que la presión atmosférica, las paredes se contraen. Por ejemplo, si yo colgara la rotación del sistema de manga, es impelente, estoy impulsando el aire, por lo tanto la manga se va a abrir. Si yo hiciera una mala instalación, la manga se va a comprimir. Por lo tanto, es menor que la presión de la atmósfera. Y la presión total es igual a la presión dinámica más la presión estática, la suma de ambas dos. Siendo su equivalencia, 1 milímetro de agua equivale a 0,073 milímetros de mercurio, equivale a un pascal, equivale a milímetros de agua,
y un pascal es un newton partido por metro cuadrado. Dice, la curva característica de un ventilador es la unión gráfica de su metodología coordenada con todos los valores resultados de los ensayos. Esta curva representará la totalidad de posibles puntos de trabajo del ventilador. Sobre curvas características reflejadas en catálogo podemos observar que el caudal Q, representado en el eje de las abscisas, disminuye a medida que aumenta la presión estática. En el eje de las ordenadas, siendo el caudal máximo cuando la presión estática es cero, lo que llamamos caudal de descarga libre. De esta forma observamos que la curva del ventilador nos proporciona de forma gráfica los caudales que puede desarrollar el ventilador en función de la presión que exige. Por lo tanto, mientras más presión, mientras más caudal, alguna vez la presión es constante, lo que va cambiando es la resistencia que genera el ducto. Los datos de las curvas características: temperatura 20 grados Celsius, densidad del aire 1,20 kilómetros cúbicos y presión atmosférica 700 milímetros de mercurio. Ahí tenemos una curva característica de un ventilador que más adelante les voy a explicar cómo se lee. Ventiladores en serie. Los ventiladores en serie cumplen el mismo concepto que vimos en los caudales. Si ustedes ven, tenemos características de un ventilador, características de dos ventiladores. Cuando yo coloco dos ventiladores en serie, ¿qué se mantiene constante? El caudal. ¿Y qué aumenta? La presión. Un ventilador, presión I. Dos ventiladores, presión C. En el mismo punto del caudal tengo presión y presión 1. Por lo tanto, el caudal es igual. Lo que cambia es la presión que yo genero. Por lo tanto, dos ventiladores en serie generan mayor presión. Ejemplos de diferentes ventiladores en base a la presión versus el caudal. Empezamos con el de más abajo, ventilador único. El ventilador único va a tener un caudal y va a generar una presión. Dos ventiladores en serie con el mismo sentido de rotación va a mantener el caudal y va a aumentar la presión. Ventilador único con directriz de descarga va a aumentar la presión. El que genera mayor presión que este es el dos ventiladores contrarrotatorios, o sea que las aspas giren en sentido contrario. Ese sentido contrario hace que la presión, el ventilador está tirando para un lado y el próximo lo tira para el otro lado. ¿Qué es lo que hace? Mantiene el caudal, pero aumenta la presión. Cuando yo necesito presión en un punto, ¿por qué? Porque el catálogo me dice que para ventilar el sector de una frente necesito mucha presión y el ventilador no me da, estoy obligado a colocar un segundo ventilador o un sistema contrarrotatorio. Que los sistemas contrarrotatorios presentan varias fases: ventilador axial simple, ventilador contrarrotatorio de 2 etapas y ventilador de 3 etapas. ¿Por qué se recomienda el de 3 etapas contrarrotatorio? Recomendable en algunos sistemas de gran longitud. ¿Qué significa eso? Que tengo 1000, 2000 metros de ducto y tengo que llegar a atacar un punto de contaminación. El único problema que tiene este es que la manga tiene que resistir la presión. Como ustedes saben, la manga se va a inflar debido al caudal que es constante, pero a la alta presión de salida. Y en esos primeros 50 metros, lo más seguro que si la manga no es de las características para soportar esa presión, se va a rajar. Por lo tanto, es recomendable colocar una línea reforzada para atenuar la presión de salida, porque el impacto que le da al inicio es muy grande. También tenemos dos sistemas de ventiladores paralelos. Se mantiene el concepto de paralelismo en la ventilación. Se mantiene la presión
un ventilador, dos ventiladores. Y aquí la sumatoria de estos dos ventiladores es el caudal resultante. Por lo tanto, la presión es constante y el caudal es la suma. ¿Ok? Por lo tanto, dos ventiladores paralelos significa que la presión va a ser constante y la resultante y el caudal va a ser la suma de los dos ventiladores. Pero si hay un problema, si yo genero dos labores paralelas y coloco un ventilador que genera mayor caudal y mayor presión, este ventilador va a generar aquí y va a generar un contraflujo, porque este ventilador que tiene menos presión no va a ser capaz de romper la presión del ventilador más grande. Por lo tanto, no va a ser capaz de entrar. ¿Y qué va a hacer? Pues el fluido se va a ir. Va a ser un circuito. Y lo más seguro es que se dañe este ventilador, porque no puede romper la presión que está generando este ventilador que es más grande. Por eso que cuando se colocan dos ventiladores paralelos, o regulo, me preocupo que la potencia sea la misma, o coloco un regulador aquí para que este no colapse. Bueno, ya hablamos del sistema aspirante, impelente y los combinados. Tenemos sistema, bueno, ya lo hablamos. Los sistemas de mangas flexibles son estas. Las mangas flexibles solamente sirven para sistemas impelentes. Podría ser un sistema, no, simplemente impelente. Yo podría tener un sistema de ducto flexible, un ventilador aquí y otro ventilador en serie para allá, para aumentar la presión. La única salvedad, a este le vamos a llamar ventilador A y a este le vamos a llamar ventilador B. En conceptos de tiempo de marcha, el tiempo A siempre tiene que partir primero versus el tiempo B. Tiempo A y tiempo B prima. El tiempo B prima tiene que ser mayor al tiempo A en partir. ¿Por qué? Porque si este ventilador, teniendo mangas flexibles, como se ven ahí, parte primero, esta manga se va a chupar completamente. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es que parta este primero. Parte este, infla la manga. ¿Cuánto es cuánto es la distancia? Por lo tanto, tengo que tomar con qué tiempo, si aquí el tiempo es 0, con cuánto es el tiempo 1 que llega ahí. Y con ese diferencial de tiempo, tiene que partir este para que no pille la manga desinflada. Es la única forma que podría yo instalar, porque en el sentido de dos ventiladores, con uno manga lisa, pero con esa precaución. Ahí hay dos circuitos paralelos, como ustedes ven. Y la resultante del aire de esos dos circuitos paralelos sería la suma de los caudales, presión igual. Ahí hay otra manga, eslabón. Bueno, aquí como se ve hay una manga de Spreck. Generalmente pasa esto, los camiones a veces por la misma saca pueden ir con una varina y la varina debe llevar una barra quebrada, pasa a llevar la manga y la destruye y genera ineficiencias que se transforman en pérdidas de caudal. Impelente en la boca o en el portal de una faena, donde esto es hacia el área Chancao de Andina. Nuevo sistema de Chancao, mina Andina, está llevando aire fresco al punto del Chancao. Flexible, estos ductos confeccionados en el mismo material que el anterior,
se refuerza con una espiral. ¿Por qué se refuerza con una espiral? Porque podría utilizarse tanto en sistemas impelentes como en sistemas aspirantes. La diferencia con esta manga es que esta manga tiene mayor costo que una lisa. La otra diferencia es que esta tiene mayor vida útil que esta manga que es lisa. Y la del sistema rígido es un sistema metálico que no debería tener ningún problema para las altas presiones, por lo tanto con una mayor eficiencia en el sentido de que no va a perder caudal, pero la gran desventaja de este tipo de ductos es cómo lo almaceno en la bodega, ya que no es algo flexible como las dos mangas anteriores. Este es flexible y este es flexible, por lo tanto el espacio, este igual que un acordeón, uno la puede juntar y al apretarla, los anillos son varios metros. Por lo tanto, puedo tener varios metros ocupando poco volumen en la bodega. En cambio, este no se da esa característica. Por lo tanto, necesito mucho espacio en bodegaje. Y la otra, dos grandes desventajas, mucho más complejo de instalar por el peso y por lo rígido que son. Y la otra, pero más grande desventaja, es el costo. Este costo es tremendamente elevado en comparación a estas dos mangas. Lo que sí permite mayor eficiencia en la dirección y la transmisión del caudal al final o a la salida de la manga. Al tener menos pérdidas, puedo estar llegando con el caudal requerido. Sistemas de efectos típicos, instalación defectuosa, pérdida por efecto de vana y contracta al ingreso del ventilador, da mayor nivel de ruido. ¿Por qué? Porque lo tengo totalmente paralelo. De uso de cono, en entrada se reduce de 9 a 10 la pérdida de presión. ¿Por qué? Porque el aire está entrando en curva y está generando una caída de presión. Pieza de expansión abrupta, lo que está haciendo es que viene con un diámetro y inmediatamente en el ventilador se lo aumento, pérdida de presión. Algo favorable de 15 a 30 reduce la pérdida de presión, por lo tanto esa es la condición recomendada. Y este que está acá, conexión directa ducto, la parte ineficiente, con una pieza o un acople de unión que permita tener un anillo entre el ventilador y la manga, y con esto, estas son condiciones defectuosas y estas son condiciones recomendables. Condiciones defectuosas, condiciones recomendables. Todo lo que evite un choque brusco, todo lo que permita curvas muy cerradas o radios de giro muy cerrados, cambios de diámetro muy cerrados, va a ser una condición defectuosa versus una instalación recomendada. Aquí hay un ventilador auxiliar con un sistema de instalación flexible liso. Hay un auxiliar en posición de instalado al techo, en un sistema de chimenea de ventilación. Por lo tanto, tengo una labor principal y estoy haciendo una estocada para redirigir tal vez el aire iniciado. Ventilación en chimenea inclinada, la misma condición, solamente que me tengo que asegurar de tener tapado, porque aquí va a venir todo el gas. Lo voy a tomar con este ventilador y lo voy a meter aquí. Si yo no tengo este tapado, va a ser una girada. La contaminación va a entrar, va a girar y se va a ir de nuevo y voy a terminar con un círculo vicioso. Por lo tanto, siempre en estos ventiladores que están en los circuitos de ventilación como secundario, tiene que existir un tapado para que no exista la recirculación de aire. Algunos tapados de madera y consideraciones finales: cantidad de aire a consumir. Para la respiración humana, el caudal es de 3 metros cúbicos por minuto o 0,05 metros cúbicos por segundo por N, que N representa el número de personas.
Combustión de motores, HP por 2,83 metros cúbicos por minuto, 0,05 metros cúbicos por segundo. Pero aquí tienen que considerar un factor. Si existen varios equipos trabajando en conjunto en un sector, el caudal del equipo que tiene mayor HP es el 1 y se multiplica por 100. El segundo por 75, el tercero por 50, el cuarto por el 25 y de ahí se queda sucesivamente. Hagamos un ejercicio. Tenemos una frente de trabajo. Donde existe un LHD con una potencia de 250 HP y estamos haciendo la marina con camiones bajo perfil. Son 4, pero con una potencia de 180 HP. ¿Qué caudal se requiere en la frente de trabajo? Nos vamos a la fórmula. ¿Cuántos operadores hay? ¿Cuántos LHD hay? Uno operador. ¿Cuántos camiones? 4 camiones. Por lo tanto, el caudal humano entonces, el caudal por personas va a ser igual a 3 metros cúbicos por minuto por 1 y más 4 o 5. O sea, por las personas necesito un caudal de 15 metros cúbicos por persona. O sea, por el personal que va a estar. Y vamos a usar esta fórmula para los equipos. El caudal de equipo es el 100% por el primer HP, el más alto. ¿Cuánto es? 250 por, ¿qué dice la fórmula? 2,83 más el que viene, 180. Y sería un 75%. Aquí es 1, aquí es 0,75 por 180 por 283. Más el cuarto equipo, 0,5, perdón, el tercer equipo, 1, 2, 3 por 180 por 2,83 más, ¿cuántos cargadores llevamos? Camiones, 1. Lleva 2 camiones. No, pues este es el LHD. Ya. Camión, Este es camión. Este es camión. Sí. Tienes toda la razón. 0,25 por 180 por 2,83. Camión. 1, 2, 3 y son 4. Más, se repite ahora, 0,25 por 180 por 2,83. ¿Cuánto da eso?
¿Cuánto da? 71,6. No sale. No puede ser. 71.641. ¿A todos les dio eso? ¿No lo dije por ahora? Use la calculadora, porque si no después la prueba se les va a confundir la cosa. El número primero es 1,80. 1,0. Es 100, Claudia, por lo tanto no puede ser 1,8. Tiene que mirar la fórmula. Me dio 1216,9. No puede ser. Ya no hagan que sean yo la calculadora. ¿Cuánto te da a ti? 1263. A ver. 250 por 2,83 más, coloqué, 250. por 2,83 más 0,75 por 180 por 2,83 más 0,5 por 180 por 2,83 más 0,25 por 180 por 2,83 más 0,25 por 180 por 2,83. 1598,95. Ah, ¿se lo digo? 1600 y tanto me dio. Ya, pero tienen que casarse con algún lugar. ¿Ya 1000 cuánto? 1598,95. Ya, supongo que eso trae. Claudio, ¿cuánto te dio a ti? Los vascos, los pornos, no veían acá y lo hizo más mal. Ya, pero no vamos a perder el tiempo en Es eso. el 1,0. Súmale el 15. Es 1,00. ¿Tú cuánto te dio? Lo que tenía ahí antes, donde lo hice todo junto. ¿Ah? Lo hice todo junto a la calculadora que me dio que tenía ahí antes. Sí, lo hice, 1613,95. ¿Ah? 1613,95 más el 15. ¿1000? 613 con el 15 agregado. Ah, ¿Sí eso te dije? 1613, ¿cómo? 95. Ya. Que eso sería, pienso que está correcto, no sé, el caudal requerido para frente trabajo. ¿Cuál es el singular de este equipo? Se piensa, siempre se toma el 100% del equipo que tenga mayor potencia. Después viene bajando la potencia de acuerdo a los equipos. ¿Por qué 0,75, 0,5, 0,25 y después 0,25? Porque no todos los equipos están en la frente. Siempre va a haber un equipo, sí. Y después va a estar el otro, sí, porque el otro va, entra. Por lo tanto, si todos los calcularan la sumatoria de esto y esto, sin factorear con estos factores, tendríamos un consumo de aire enorme que no se justifica.
porque los camiones no van a estar todo el día en la frente. Ya, sigamos. Tenemos velocidad mínima, velocidad por área, mínima 0,5 brisa, metros por segundo, lo tendríamos que metros por segundo, tenemos que cambiarlo a minutos. Al tener metros y al tener metros cuadrados, tengo metros cúbicos por minuto. Velocidad máxima, 2,5 metros por segundo. Usamos el mismo concepto. Caudal de renovación en recinto cerrado, N sub R por R dividido por 3600. Cantidad de renovaciones de aire por hora. ¿Cuántas horas? ¿Cuánto es lo que voy a necesitar? Y el volumen del recinto, si es que lo tengo cerrado, si es que un comedor que está al interior de una faena minera. Esto de acá es una fórmula extremadamente importante. Formación de gases en metros cúbicos kilo de explosivo es una constante G es 0,04 metros cúbicos por kilo. E cantidad de explosivo a detonar equivalente a dinamita 60%. Todos los explosivos se tienen que llevar a dinamita 60%. Tiempo de ventilación, aquí en los libros dice 30 minutos. Eso está mal. Si bien dice que el reglamento minero dice mínimo 30 minutos, pero el reglamento minero no habla de máximo. Por ejemplo, si yo el cambio de turno si en los cambios de turno dice que yo me voy a demorar 30 minutos, sí, coloco el tiempo en minutos. Pero yo podría dar la orden que las tronaduras se generen en la hora de colación. ¿Por qué? Porque el tiempo es mayor. Y en el concepto o de las propiedades de la división, es este que está aquí, respecto al caudal, es inversamente proporcional. ¿Qué significa que sea un concepto inversamente proporcional? Que a mayor tiempo el caudal va a ser menor. Y al ser menor el caudal, los HP van a ser menores. Por lo tanto, necesito un motor más chico. Entonces, en vez de multiplicar o dividir, por 30, divido por 60. Ya con ese simple concepto de llevar la ventilación donde en la faena minera se demore más en regresar a la frente, estoy con esto. 30 cambio de turno, 60 colación. Ya con ese simple concepto, este caudal es la mitad, porque el tiempo lo aumenté al doble. ¿Se entiende? Y esto de acá, F, para que no se equivoquen, dice que es 0,008% y lo tengo que pasar a fracción. Y esto lo tengo que dividir por 100 para que se vayan los por cientos. Sería 0,00008. Ese es el número que se utiliza para que no vayan a cometer el error.
Una vez calculados los caudales según los distintos aspectos considerados, se debe efectuar un análisis para determinar cuál caudal se debe considerar y cuál suma de ellos. Luego, a la cantidad determinada, yo le aumento en un 30% porque más vale que sobre aire que falta. Por lo tanto, con ese 30% estoy haciendo ¿qué? Supliendo las pérdidas. K requerido más Q filtraciones, y ese sería el 30%. Ahora, ahí se usa el 0,30. 0,30, obviamente. Si tengo 900, sería 900 más 900 por 0,3. ¿Se entiende? Que sería 27 si no me equivoco. O no, 270. Algunos artículos, en lugar de términos donde accede a personas, el ambiente deberá tener los 3 metros cúbicos por minuto, las velocidades 150 metros por minuto y 15 metros por minuto, las superiores y las inferiores, porque hay un régimen de máximo y mínimo, porque una velocidad mayor a 150 eleva partículas. Y cuando hay una persona transitando, esas partículas le pueden impactar en el ojo. Por muy pequeña que sea, esa mumbrecilla le va a causar un daño en el ojo. ¿Y por qué no puede ser menor a eso? Porque si es menor a eso no genera arrastre, no genera huiza. En general, ¿saben dónde se permite la velocidad? El extremo de anatomía no debe estar a más o menos 30 metros. ¿Por qué 30 metros? Porque si yo estoy desarrollando una frente a 4 hora, en los primeros 30 metros yo puedo dañar la mano. ¿Con qué? Con la proyección de Roque. Hay una equivalencia que lo da el Ministerio de Defensa, que se llama equivalencia DIN 60, equivalencia dinamita explosivo DIN 60. Si yo tengo una frente que la voy a cargar con anfo, y el anfo se mide en kilos, voy a tener cordón detonante, y el detonante se mide en metros. Voy a tener softron, como es una varilla, se mide en unidad. Y voy a tener emulse como carga de fondo, que la mido en unidad. Por lo tanto, tengo kilo, metro, unidad, unidad. Todo este explosivo lo tengo que sumar. ¿Cómo puedo sumar peras con manzana? Con un equivalente. Si todo esto es explosivo, lo paso a dinamita 60%. Y ahí lo puedo sumar todo y va a quedar en kilos. Por ejemplo, dice, y esto del dinamita 60% es lo mismo para calcular polvorines con los kilos de explosivos para los almacenes. Es lo mismo si un camión necesita escolta o no necesita escolta, o si la capacidad del camión da para transportar el explosivo. Por ejemplo, tengo 400.000 metros de cordón detonante. Pero esto vamos a hacer una cosa grande, no de frente, pero para que entiendan el concepto para calcular los kilos de este cordón. Tengo una condición directa o indirecta. Por lo tanto, también tengo que ver que el cordón detonante sea de 5 gramos por metro de peine. Distribuido en diferentes carretes, su equivalencia de acuerdo al listado es de 196 metros por kilo. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 196 metros equivale a un kilo de dinamita 60%. Estos 400.000 metros los divido por 196 y me da 2.041 kilos de dinamita 60%. Esos 400.000 metros de cordón equivalen a 2.041 kilos de dinamita 60%. Otro ejemplo. Creo que será con
dinamita 60%. ¿Qué pasa? ¿Esa es la información? Obvio, pues eso estamos hablando. Dice, a ver. Para que lo estudien, esto está en internet, ¿eh? Lo voy a mostrar como viene en internet. Lo pueden buscar en Dirección General de Movilización Nacional, listado referencial de equivalencia de productos explosivos. Colocan este título en Google y le aparece esto que está aquí. ¿Qué dice? Se puede calcular esto de dos formas: de datos obtenidos en forma indirecta y datos obtenidos de forma directa. Cuando yo tengo que sacar en forma directa la conversión a dinamita 60%, divido. Esto lo estoy haciendo en forma directa porque estoy dividiendo 196 metros, equivale a 1 kilo de dinamita. Cuando lo tengo que hacer en forma indirecta, multiplico. Si un transportista va a trasladar 820 kilos de este producto y se encuentra al límite de obtener considerar corta, por lo tanto, esos 820 kilos los tengo que multiplicar en forma indirecta por la equivalencia. 1 kilo de ANFO equivale a 0,608 dinamita 60%. Lo multiplico y en vez de tener 820, me da que tengo 498,56 kilos de dinamita 60%. Se puede calcular en forma directa o en forma indirecta. Pero todo lo tengo que llevar a dinamita 60%. ¿Cómo yo sé si el factor es directo o indirecto? ¿Cómo sé si tengo que dividir o multiplicar? Así está la tabla. ANFO, busquemos el ANFO. Nitrato de amonio. Salgo con nitrato, ¿no? Ya no perdamos tiempo. Aquí hay una columna que dice equivalencia directa, divido, equivalencia indirecta, multiplico. Y uso los factores. Por acá divido, por acá multiplico. Nitrato de amonio explosivo base. ANFO, balance de oxígeno igual 0. Ustedes saben que si el balance de oxígeno no es igual a 0, si tengo una deficiencia de oxígeno, va a ser porque le suministré en la mezcla más petróleo, y al tener más petróleo genera un déficit de oxígeno y eso genera monóxido de carbono al hacer la tronadura, que es un gas muy nocivo y que si yo lo viera en la tronadura a cielo abierto, el gas explosivo, el gas resultante de la tronadura va a ser un río puro. Si tengo más porcentaje de nitrato de amonio, porque el ANFO es una mezcla de nitrato de amonio más petróleo. Si agrego mucho nitrato y poco petróleo, voy a tener una mezcla que se va a subir el nitrógeno y voy a tener humos nitrosos. Como yo lo vería, los gases resultantes en una tronadura y el gas resultante va a ser medio salmón, rojizo. Y ahí yo digo, está desbalanceado. Y cuando el balance de oxígeno es igual a 0,
el color del gas resultante es un color gris claro. Nos vamos aquí y dice que es 0,608. En forma indirecta yo puedo hacer el cálculo. ¿Ok? Otra condición que es para salud, que es para higiene o higiene laboral, son los decibeles. Si los decibeles medidos es 80, alguien que esté metiendo ruido en el vecindario, yo puedo vivir las 24 horas sin protección. Esto es equivalencia sin protección. Si voy al lado de un ventilador que mete 94 como energía sonórica de decibeles, yo puedo estar expuesto sin protección una hora. La exposición ocupacional a ruido estable o fluctuante deberá ser controlada de modo que una jornada de 8 horas diarias ningún trabajador podrá estar expuesto a un nivel de presión sonora continua equivalente o superior a 85 decibeles lento medido en la posición del oído del trabajador aquí. El ruido es energía que impacta al oído y echa a perder el tímpano. Por eso que uno sufre ya cuando uno está expuesto sin protección al ruido, la enfermedad que uno obtiene al final se llama hipoacusia, ¿cierto? Y eso es catalogado por el ASH o por la mutualidad como una enfermedad profesional como la silicosis. Y a ti te pagan por esa enfermedad profesional si fue por causa laboral. 85 decibeles, 8 horas, ahí está. Si ya el ruido sobrepasa, pasan a ser minutos. Si estoy en 112, pasan a ser segundos de exposición. ¿Cómo se atenúa? Y yo poder estar trabajando cerca de un ventilador que mete más ruido que 84 con capas de protección. Tapones, audífonos o una cabina, si yo estoy perforando con una cabina, un equipo con cabina isolar de protección. Entonces yo le voy bajando los decibeles y por lo tanto yo puedo estar expuesto a más ruido siempre y cuando tenga filtros que le permitan al oído no captar la energía de golpe. ¿Se entendió? Qué bueno. ¿Cómo se calcula la dinamita 60%? ¿Por qué tipo de factores? Directa e indirecta. La directa, ¿cómo se hace? Por Se divide. Y la indirecta Se multiplica. Pero excelente, son una verdadera maravilla. Casi se lo van a llevar los rusos para que ganen la guerra a los ucranianos. Los ucranianos con una onda que están sacando la guerra por Rusia. Ya, ¿cómo vamos a interpretar un catálogo? Este fue un catálogo que yo busqué en internet y fue el primero que miré, pero que así se debiera interpretar. Agüita para mi garganta. ¿Ustedes saben cuál es la enfermedad de los profesores? ¿Una enfermedad profesional? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué Algo enfermedad? relacionado con la voz. ¿Ah? Algo relacionado con la voz, la verdad. La difonía. Si a usted te exponen y hablas mucho, hay técnicas para hablar, y una de las técnicas para hablar es que tú constantemente porque yo sufro de difonía, el lubricarse la garganta para que no se sobreesfuerce, porque uno va al médico y aquí hay por aquí te mete ruido, son dos cositas que se hacen así, dos cosas así, y esto es lo que hace que la voz salga. Y muchas veces uno de los dos, yo tengo uno deteriorado, por lo tanto el otro está más abierto y este tiene menos flexión. Entonces este está normal y este está dañado. Y este que habla más pasa a llevar a este igual que el aire. Y este no me compensa
por lo tanto me genera disfonía. Y eso podría ser una enfermedad laboral. Ya. Un SODECA. ¿Qué nos indica en lo primero? HTP, extractores axiales tubulares de alta presión. Primer codificación. 63 diámetro hélice en centímetros. ¿Cuánto es el diámetro de la hélice? Total, el otro es radio. 2T, número de polos, tiene 2 polos y es trifásico. Sería M si fuera monofásico. 10, potencia del motor en caballos de vapor. 20, ángulo de inclinación del aspa, 20 grados. Y PV, pabellón de aspiración, el centímetro. Todos los modelos bajo este concepto. Ahí está, tengo la velocidad, la intensidad máxima en volt, energía, la potencia en kilowatt, caudal metros cúbicos hora, peso del equipo y los decibeles que están. ¿Se dan cuenta que ningún equipo cumpliría las 8 horas para que un trabajador se ponga sin protección? Ninguno de estos cumple. Este sí. Ahí está. Estos dos. Estos dos aquí en la imagen cumplirían. Por lo tanto, yo instalo estos dos ventiladores, no necesito que el viejo al lado derecho funcione con tapón. Pero siempre se ponen tapón. Tenemos las formas, tenemos diámetro, A, B, C, A, B, D. El A, ¿dónde está el A? Tengo el C, C1, E, D, el hasta ahí. Ejemplo para interpretar esto lo tienen ustedes, ¿cierto? Sí, más Ya. o menos. Ejemplo para interpretar las curvas. Presión en pascales, presión milímetros de agua, caudal metros cúbicos hora, caudal metros cúbicos segundo, presión milímetros de mercurio, presión, caudal, CFM, pie cúbicos por minuto. ¿Estamos? Dice, punto de trabajo. Yo calculé el caudal en base a mis requerimientos. 12.500 metros cúbicos hora es lo que yo necesito en el punto de trabajo. Y tengo una pérdida de carga de 7,5 milímetros de agua. Esa es la caída de presión. Pasos para la selección del equipo. En la gráfica de presiones, marcar el punto de trabajo. Milímetros de agua. Me voy a esta curva, ni a esta, porque la unidad son milímetros de agua. Y coloco 7,5. Pincho el 7,5 y tiro una línea horizontal. Y me dice escoger la curva del equipo que más se acerque por encima del punto de trabajo. En nuestro caso se obtiene una curva de 22 grados. Pero me falta un dato. ¿Qué dice caudal aquí? 12.500. Tiro la línea horizontal, y en la prueba tráiganse una revista para que lo hagan. Tiro la línea horizontal y tiro una línea vertical. ¿Cuál es la línea vertical? Del caudal, que está en metros cúbicos hora, 12.500 metros cúbicos hora. Y tiro para arriba la vertical y pincho. Y donde pincho me va a indicar qué cosa. Estos son ángulos del aspa. El ángulo del aspa está entre, dice, 20, 22, no, 20, este es 20, este es 26. Sería 20, 22, 3, 24, 25. 20. Ahí falta el 21, ¿no? Al lado del... Que debería haber un 21. Ahí.
20, 22, 24, 25, 26. Por lo tanto, está esa curva que nos daría 22. Con esa curva que marca 22, voy a la siguiente curva de trabajo. Busco la que tiene, aquí tengo 20, 22, 24, 26. ¿Cuál tenía? 22. Tiro una línea por el caudal, que el caudal era 12.000. Por lo tanto, busco el caudal, tiro la línea vertical y pincho aquí. ¿Y qué hago? Tengo que buscar la presión superior y la presión inferior. A la mano izquierda me queda en Pascal 560. Dice, marcar el punto de trabajo definido por el caudal de trabajo 12.500 y la curva de ángulo de par escogido 22 grados. Leer la potencia absorbida en el eje de potencia izquierda en 560 Pascal. Aquí tiene que ser, obviamente, que tiene que ser un valor aproximado, o sea, no va a ser ni 600 ni 400 y va a estar por sobre los 500. En la prueba, si alguien me coloca 540, está bueno, ¿ok? Pero hay que ser lo más exacto en base a donde más se aproxima el número. Si está por arriba de la mitad, este está entre 400, 500, 600, perdón, aquí estaría 500, da más arriba de la mitad, entre 500 y 600, por lo tanto, podría ser entre 540 y 570, en el orden. Una vez que tiro eso, tengo este dato. ¿Y qué dice? Buscar recta roja que más se acerque al punto de trabajo por encima. Estas líneas rojas que más se aproximen. Por lo tanto, si me da aquí, escojo esa. Pero me da esta, me voy a la de arriba. Y ahora que tiene de 2,5 a 1, dice. Buscar recta roja que más se acerca al punto de trabajo por encima. En la parte derecha de la gráfica se obtiene el valor de potencia instalada del motor. En nuestro caso, 0,75 kW o 1 caballo de vapor. Por lo tanto, traspaso, saco la potencia absorbida a mano izquierda, potencia de trabajo que está en 0,75 kW o 1 caballo de vapor. ¿Cuál escojo? Si me cae aquí al medio, siempre la roja superior. Siempre en la gráfica de trabajo, esta gráfica no la puse yo, es gráfica, el catálogo del equipo. Si me diera por sobre esta, me tengo que ir a esta. 1,1 kW, 1,5 caballos de vapor. Siempre me voy a la de arriba. ¿Y qué me dice? Extractor axiales tubulares de alta presión, diámetro de 63, 4 número de polo, trifásico, potencia 1 caballo de vapor, con un ángulo de inclinación de 22 grados. Y tengo que ir al catálogo a buscar este equipo. Si no está esto ni esto, por ejemplo, estaba, por poner un número, 0,9 y está 20, y estos no existen, pero este me da el cálculo, ¿cierto? Y está 1,1 y 23, escojo siempre el mayor. ¿Por qué? Más vale que sobre aire que falte. Nunca puedo en ventilación buscar un equipo que me entregue menos caudal del que yo quiero. Siempre tengo que seleccionar un equipo que me arroje más caudal. ¿Se entendió?
Ahí tenemos curvas características. Tenemos 15.000 con 25, vertical, horizontal, pincho. Y si no me da en una curva, busco la curva superior. Aquí está la curva, 20, 22, 24, 26, 22. Me voy con el caudal, los 15.000, me voy a buscar los 22, está ahí. Me voy acá, 4.000, que es la potencia absorbida. Y como me da aquí, busco arriba de 5,5 kilowatts o 7,5 caballos de vapor, que es la potencia que necesito o la potencia de motor recomendada. Y tengo que ubicar los equipos en esto. Entonces yo veo, si no está lo que me dieron las curvas, tengo que buscar siempre el equipo superior. ¿Se entendió? Esto mismo está clarito en la guía que te pasé. Terminamos con un pequeño ejemplo. Ya, ahí tienen un ejemplo del continuo por semana. Este es un ejemplo que podría ser dado en la prueba. ¿Qué dice? Se van a ocupar en una frente, porque mi cálculo, mi orientación de este curso es llevar un cálculo de ventilador solamente para una frente ciega. No tiene sentido que trabajemos en calcular en puntos, en hacer un circuito total de la mina, cuando objetivamente no lo van a ver. O no les va a tocar hacer ese cálculo. Lo único que estamos haciendo aquí es trabajar
en una frente donde se va a hacer la marina aquí. Dice, para esta frente se van a ocupar como carguefondo 55 unidades de amogelatina 60%. Se van a ocupar 130 kilos de ANFO, 75 varillas de Softron, 55 metros de cordón de donante y 6 metros de mecha lenta. Indirecto, indirecto, directo, directo, directo. La equivalencia 0,741, por lo tanto, las 55 unidades de amongelatina juegan por acá. Lo multiplica porque está indirecto por 0,7, da 40,8 kilos de dinamita 60%. Siempre se lleva el entero mayor. Más vale aumentar un poquito que falta. Por lo tanto, para el cálculo 42, siempre al entero mayor. ANFO, 130 kilos, lo multiplico por 0,68, me da 79, 80, que este es un decimal que me falta ya. Softron, directa, por lo tanto lo divido, 75 dividido por esto, me da 54,2, me da 55. Cordón detonante, directa, lo divido, me da 0,3. 1. Mecha lenta 6, lo divido, me da 0,01. 1. ¿Ok? La sumatoria de todo esto me da frentes, 178 kilos. Yo podría, en una condición, estar desarrollando una frente aquí y estar desarrollando un cruzado aquí. Y esto lo amarro con cordón detonante, lo amarro aquí y lo tiro instantáneamente. Si yo quemo dos frentes ciegas en este punto, ¿cuántas frentes atacaría? 2. ¿Cuánto kilo de dinamita 60% necesitaría? El doble. Y el caudal de la fórmula que nosotros hicimos, en 45 minutos necesito un caudal de 1978, que esto era como concepto de tiempo. Hora por tiempo colación, cambio de turno. Y en el cambio de turno lo divido por 65. Me achica el caudal, 1370. Por lo tanto, tengo dos tipos de caudal. Si quiero quemar a la hora de colación o si quiero quemar al cambio de turno. Tengo un caudal y dos caudales. Me dice que hay 4 personas, perdón, se me pasó. Hay 3 equipos, un LHD y 3 camiones, por 175, 50, 25, no tengo más, y quedó un solo 25. Eso, por eso, me dan esto, lo sumo, me da 1332 metros cúbicos por minuto. ¿Y qué tengo que agregarle? 1, 2, 3, 4 personas por 3, 12. A esos 1332 le agrego 12, me da 1344. Tengo una frente con una velocidad de 37 metros cúbicos, que es la que va a pasar por ahí para hacer el aforo. Tengo el área de labor 24,6. El área por la velocidad me dice que es 909. ¿Cuántos caudales tengo? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál ventilador eligen ustedes? ¿Qué caudal, perdón? El mayor. ¿Este? Es que eso sería en colación. Eso es el que... Este sería en colación. Sí. Pero tú estás mandando una mina y querías ahorrar plata. Tú le decías al supervisor, ustedes me tienen que quemar solamente en esta hora.
La hora ¿Qué hora le daría esto? La decoración. ¿Por qué? Porque así nos dejan los 60 minutos y va a disminuir el caudal. No es 60 minutos. Entonces, 45. 45. Entonces sería el tiempo de cambio de turno. Que Sí, mayor el cambio de tiempo. turno. ¿Este dijimos que era cambio de turno? Sí, Ya. esa. Siempre tengo que escoger el mayor tiempo, porque estoy compensando económicamente el concepto, ¿ok? Por lo tanto me quedo con el 1370. Ese sería el caudal en base a la hora de tronadura. Tengo equipos 1344 y tengo el caudal por velocidad 909. ¿Cuál caudal hago el cálculo de ventilador? ¿Con cuál de estos tres caudales? Siempre, cuando yo ya tengo seleccionados los diferentes caudales, me tengo que casar con el caudal mayor. ¿Por qué? Porque si yo ventilo con 1370, que va a ser por el mayor que es explosivo, no tengo ningún problema con los 1344 de los equipos y personas, y no tengo ningún problema con la velocidad de aire. Porque si yo escojo miren para acá, después aquí, 1344, que son las personas y los equipos, no tengo ningún problema con la velocidad, pero no puedo ventilar con este. No estoy cumpliendo el caudal exigido. Por ejemplo, que se cae mucho en los alumnos que presentan el taller de título a final de semestre, me colocan que está perforando un boomer, un equipo. Después tiene un equipo cargando explosivos, el boomer 120 HP. El equipo que carga explosivos 75 HP. Y los equipos que hacen la marina, el cargador y los camiones. Y después le suman una camioneta. El concepto es el siguiente: cuando yo estoy haciendo la marina, ¿está el boomer? ¿Cómo va a estar el boomer si tiene que hacer la marina? ¿Está o no está el boomer? No está. ¿Está el equipo que carga la frente con explosivo? Sí, yo estoy haciendo la marina. No. ¿Está la camioneta del jefe de turno? No. ¿Qué equipo está? Esto. Por lo tanto, solamente selecciono los equipos en forma, yo debiera hacer este cálculo de equipos por operación unitaria. ¿Qué caudal necesita el boomer? 120 por 2,83 más 1 operador, o 2. El viejo que carga explosión, que es una cuadrilla de 3 viejos. Un equipo por 75 por 2,83, por el 100%, porque es un equipo, más los 3 viejos, 9. El jefe de turno que anda sapeando por ahí de vez en cuando, anda solo y en la camioneta, 30, 40 HP, la camioneta, más el 3 metros cúbicos. Y selecciono todos los equipos. Y digo cuáles de todas las operaciones en particular requiere más aire. Y siempre va a ser el que hace la marina, en los equipos. Por eso descarto el que perfora, el que carga y al supervisor, porque cuando se está haciendo la marina en la frente, aquí no hay ningún viejo más metido. Aquí yo estoy haciendo la marina, no están perforando, no están cargando, y el supervisor no puede estar ahí. ¿Cierto? Por lo tanto, en la selección de equipos no sumo todos los equipos, y ese es el error que cometen los cabros de la mañana, porque no les enseñan ese concepto, y ahí ahí les digo que está todo mal. Porque ¿qué están haciendo al sumar todos los equipos? Están sacando un gran caudal. Y si sacan un gran caudal, necesitan un gran HP. Y si necesitan un gran HP, necesitan un gran ventilador y un gran costo. Cuando se trabaja en mina, hay que reducir los costos
dentro de lo posible. Una forma de reducir es decir, no, pues si yo estoy haciendo la marina no hay ningún viejo acá extra, solamente los que están involucrados. No está el que carga, no está el que perfora, no anda el viejo en camioneta, no está el viejo, el mecánico en mantención, porque podría estar aquí, podría ser el perforador, y de vez en cuando va el mecánico con el mecánico, aquí serían dos viejos, más los HP del equipo, más los dos mecánicos, más los HP de la camioneta. En el sentido de cuánto aire necesitan por equipo. Siempre tengo que separar los que perforan, los que hacen la tronadura, más que la tronadura, cargar en la frente, los equipos livianos que pueden estar ahí. ¿A qué me refiero con equipo liviano? El supervisor, el topógrafo, el geólogo. Entonces yo tengo que ver, pero generalmente siempre el que se la gana es el calquío y transporte, porque es donde tengo la mayor potencia. Y si yo tengo un ventilador que me cubra esto, me cubre todo. Es más, como concepto de prueba, pregunta de prueba, yo debiera calcular HP cuando perforo la frente con un jumbo. ¿A ustedes que le hicieron perforación? ¿Debiera o no debiera calcular el caudal con un equipo que perfora? Es eléctrico. Por lo tanto, no está funcionando el motor diésel. No es necesario, ya que lo único que hace el motor diésel es trasladarlo, dejarlo ahí. Se posiciona eléctricamente porque baja los gatos, mueve los brazos, pero eso ya es eléctrico. Dejó de contaminar. Por lo tanto, en estricto rigor, este equipo nunca se considera. ¿Se entendió? ¿Claudia? ¿Mario? Sí. ¿Le sacaron foto de ese ejercicio? A ver, si mejor no lo voy a mandar. No.
Ah, pero usted no está en fortificación, ¿no? Sí, no. Yo soy los dos. Ah, En los dos. ah, No, si tengo presente. entonces tengo 1, 2, 3. Ay, no tiene en cuenta. No, que estoy pasando fortificación, pero ahora paso a ventilación. Estaba pasando medicamento para